5 minutos nos separan de las 21 horas. Gracias por acompañarnos en Cartas sobre la Mesa. Yo quiero saludar gentilmente a Edwin Herrera, quien nos acompaña en este espacio de análisis a propósito de estos temas coyunturales que van marcando la agenda informativa. Edwin, buenas noches, bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Cartas sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos en primera instancia. Un abrazo, Paola, muy buenas noches. Un saludo muy especial también para la audiencia de Televisión Universitaria. Gracias. Edwin, en esta jornada, ¿usted considera que los evistas han firmado su retirada anunciando este cuarto intermedio en los bloqueos que al final no alcanzó ninguna victoria concreta para Evo Morales? Sí, Paola, es una especie de doble derrota que ha sufrido el MAS en su conjunto. Esta derrota es aplicable a la facción de don Evo Morales, porque efectivamente no ha conseguido ninguno de los objetivos que se ha trazado al inicio de estos bloqueos e incluso antes con la marcha de los 7 días. No se ha entablado ninguna conversación sobre el tema económico, sobre la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos ya desde hace varios años, pero menos se ha considerado la posibilidad de tratar dos intereses inmediatos que tiene don Evo Morales. Por un lado, el que sea habilitado como candidato a la presidencia por parte del MAS y que se anulen sus procesos judiciales por delitos muy graves. Estamos hablando de estupro y de trata y tráfico de menores. Entonces, ninguna de estas cosas ha avanzado. Se habla de un diálogo que estaría proponiendo el gobierno, el defensor del pueblo, pero tampoco se ha materializado esto en estas horas. Por tanto, es una derrota para don Evo Morales, porque además ningún otro sector social se ha unido a las reivindicaciones, a los petitorios del evismo, que básicamente ha tenido como soporte en términos de movimientos sociales a los cocaleros del Chapare y a un grupo de cooperativistas mineros. Y en el caso, Paula, del presidente Luis Arce, también ha habido una derrota política que la vamos a explicar más adelante. En este sentido, Edwin, si me permite, como se dice comúnmente, una de cal, una de arena para los evistas, se anotan un triunfo hoy también con esta reelección de Andrónico Rodríguez en el Senado, ¿o cómo lo ve usted? Sí, podría decirse que es una especie de premio consuelo el que don Andrónico Rodríguez haya mantenido la conducción del Senado. Hay muchas versiones sobre cómo explicar esta reelección por quinta vez, pero bueno, al margen de todo eso, quizás don Andrónico Rodríguez lo que ha conseguido es mantenerse en la cadena de sucesión constitucional, porque si hipotéticamente, esto es muy hipotético, hipotéticamente el presidente y el vicepresidente dejaran sus altos cargos, por la línea de sucesión constitucional tendría que asumir la presidencia del país el tercer hombre de Bolivia, que en este caso es don Andrónico Rodríguez. Quizás esa puede ser una motivación especial, pero después de alguna manera va a repetir, ya se conoce cómo actúa, es bastante sereno, no es histriónico, le gusta escuchar cosas, así que seguramente va a mantener ese estilo. Lo que está pendiente ahora, Paola, es escuchar el informe del presidente que va a brindar este viernes. Y ya parlamentarios del arcismo han dicho que eventualmente el presidente no va a trasladarse a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a emitir una especie de discurso desde el balcón del Palacio Quemado y va a mandar por escrito su informe al órgano legislativo, que es más o menos incumplir lo que manda incluso la propia Constitución Política del Estado. Eso hace referencia, marca un poco el territorio en lo que usted decía hace instantes nada más. O sea, no es que Evo Morales pierde y Luis Arce gana, Luis Arce también pierde y se tienen que dar este tipo de acciones para evitar ciertas situaciones que puedan perjudicarlo más enfrentándose al legislativo. Sí, Paula, sí, mucha razón, porque es una expresión de la pusilanimidad política, de la cobardía política. El presidente, más allá de que
reciba silbidos, rechiflas de parte de los parlamentarios opositores o de los parlamentarios evistas, tiene que cumplir con lo que manda la Constitución, que dice que al término de un año, cada una de las legislaturas, él está en la obligación de rendirle un informe al país a través de su presencia en la Asamblea Legislativa. Es incluso una especie de desaire, de desdén al primer órgano del Estado. Y por supuesto, como tú dices, es una expresión también de la derrota política y del aislamiento en el que está el presidente del Estado, porque se están levantando los bloqueos de manera gradual. No va a haber bloqueos cuando él pronuncie su discurso. ¿Qué tipo de cifras ofrecerá respecto de la dura crisis económica que estamos viviendo los bolivianos? ¿Habrá alguna salida? No se sabe. Entonces, hubiera sido muy interesante. Todavía hay tiempo como para que consoliden esta decisión de hacerlo frente al hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de tal manera que sea el primer hombre del país el que le esté dando una explicación al conjunto de los bolivianos de la crítica situación en la que nos encontramos en términos económicos, energéticos, ambientales, alimentarios, políticos, institucionales y sociales. Ahora, en este marco, dentro de esta pelea interna del movimiento al socialismo, que muchos cuestionan por varias razones, ¿qué pasa con la oposición rumbo a las elecciones del próximo año? Es nuevamente un momento de oro para los opositores para repensar un proyecto país, proponerle a la gente que en cierta medida está hastiada del movimiento al socialismo y que mostró un claro agotamiento de lo que embanderaba su modelo económico. Se agotó, no va más. ¿Qué papel tiene la oposición? Gran pregunta, Paula. Es una pregunta tremendamente inteligente, porque las últimas encuestas que se han conocido, Paola, dan cuenta de que hay una especie de inclinación de parte del electorado boliviano por candidaturas de las oposiciones. Siempre se ha hablado, Paola, en nuestro país de la teoría de los 3/3. Un tercio siempre en el bolsillo del MAS, otro tercio de gente que nunca vota por el MAS, y un tercer tercio que eran de los indecisos, pero con inclinación a votar por el MAS. Esto ocurrió en los últimos casi 20 años, por eso Evo Morales se levantó con victorias repetidas veces, y por eso también don Luis Arce ganó holgadamente con más del 55% en 2020. Las últimas encuestas, Paula, y a modo de primicia quizás para el programa, es que establecen que más o menos el 65% de los encuestados dice que votarían por un candidato de las oposiciones y solamente el 26% votarían por un candidato del MAS en cualquiera de sus versiones. ¿Esto qué quiere decir? Que dos de los 3/3 están ahora opuestos a cualquier candidato o candidatura del oficialismo. Y esto es una variante significativa que por supuesto le otorga muchas probabilidades a las expresiones de las oposiciones, eventualmente una candidatura de unidad. Verán ellos cómo enfrentan este próximo proceso electoral. Por supuesto. Edwin, el tiempo nos ha quedado lamentablemente corto. Hay mucho de qué hablar dentro de este panorama electoral, de todas estas acciones que van a ir midiendo también a los futuros candidatos y a la tendencia que va a tener la población rumbo a las elecciones de 2025. Lo comprometo a que en una próxima entrevista continuemos hablando de este tema. ¿Le parece? Claro que sí. Paula, yo más bien te felicito y felicito al canal universitario por tener esta mirada más de fondo, más profunda, sobre algo que se viene sobre nosotros en los próximos meses, que va a ser una electoralización a todo vapor. Las campañas seguramente se van a desarrollar con mucha fuerza y a la gente habrá que tomarle el pulso a lo que diga la gente respecto de lo que espera del futuro del país a partir de 2025. Exacto, y con muchísimas denuncias de por medio, vamos a tener un año muy movido e interesante. Gracias, Edwin. Un abrazo a la distancia. Lo tenemos en los próximos programas aquí. Muchísimas gracias y buenas noches. Edwin Herrera, quien